Hola, hola amigos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este viaje de sabiduría y descubrimiento. Quería hacer este video antes que empecemos leyendo cada capítulo, quería hacer este video dándoles un resumen sobre el libro de Proverbios. Voy a hacer otro video, también estos son cortitos, sobre Rey David, el Rey Salomón, y luego así ya empezamos en enero primero leyendo cada capítulo. Bueno, quería también compartirles de cómo fue que empecé a leer el libro de Proverbios como lo hago ahorita. Ahora lo estoy leyendo en veces, varias veces al año, pero empiezo por seguro el año leyendo Proverbios. Sabemos que en veces a nuestras vidas pasan cosas, cosas inesperadas. La vida nos tira unos obstáculos y no sabemos cómo manejarlos. Yo me encontré varias veces que tenía que navegar unas situaciones que yo le decía a mis amistades y que no sé cómo resolver estos problemas. Me sentía con falta de recursos. Yo decía, no tengo los recursos aquí, no tengo los recursos acá, y se me olvidaba que estaba él, ¿verdad? Y que se me olvidaba que estaba aquí, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando tomamos decisiones que carecen de sabiduría, en veces nos cuesta mucho. En veces no tanto, pero en veces las consecuencias son dolorosas y las consecuencias también embarcan familias. Entonces es muy importante que si no sabemos cómo tomar decisiones, que busquemos ayuda. Y yo busqué ayuda. Yo dije, no me gustan las decisiones sabía que algo me faltaba. Sabía que tenía más, que tenía otra capacidad, pero no sabía cómo encontrarla. Oré. Hablé sinceramente con Dios, le dije, no me gustan las decisiones que estoy tomando, no me gusta dónde está mi vida ahorita, sé que no es algo que tú tienes para mí, y dame sabiduría, pero también dame el deseo de buscar la sabiduría. Y Él me concedió ese deseo. Porque en veces, ¿verdad? Decimos que queremos cambiar y luego hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces dije, no, yo ya no. Dame el deseo de buscar algo diferente. Y es cuando redescubrí el libro de Proverbios. Lo había leído y creo que varias veces en mi juventud, todavía soy joven, pero más joven. Y era un libro que decía como, ay, qué fastidio, es sobre muchas reglas y que no hagas esto y que haces esto, ¿verdad? Pero ahora, sabiendo la importancia de tomar buenas decisiones, decidí empezar a leer el libro. Ya tengo varios años que cada año lo leo, pero empiezo en enero, ¿verdad? Leyendo. Enero tiene 31 años, hay 31 capítulos, entonces estoy muy agradecida que ustedes van a venir y acompañarme en este viaje, ¿verdad? Am, entonces, si eres nuevo creyente, si ya tienes varios años como cristiano, ya eres veterano, no importa, este libro de Proverbios tiene principios universales que, que todo que lo leen le va a sacar algo, ¿verdad? Y quizás me puedes preguntar que por qué alguien que no es cristiano debería leerlo. Lo que pasa es que este libro sí es muy especial. Los principios son universales. em, y, y si sabes más sobre el autor, el rey Salomón, que fue una de las personas más sabias y más ricas que jamás haya existido, su patrimonio se estima que es en los trillones, varios trillones, ¿verdad? Y hizo muchas casas, muchas cosas. Su resumen, por decir, fue rey, hizo el templo, este templo que puede ser que se proyecta que el presupuesto fue en los billones y tuvo más de, a ver, 150,000 trabajadores
Entonces, ¿por qué no leer un libro que un hombre con mucho éxito escribió? Hay algo que podamos aprender. Un resumen sobre el rey Salomón. Voy a hablar un poquito más sobre él en el próximo video, pero ahorita les voy a dar un poco de resumen. Él se convirtió rey a muy jovencito. Y Dios se le apareció en un sueño y le dice, hijo mío, ¿qué deseas? Yo te voy a dar lo que deseas, ¿verdad? Y en su sueño, Salomón le dice, estoy muy joven, no sé cómo hacer decisiones, no tengo miedo sobre este reino, entonces dame sabiduría para poder manejar a mi pueblo, para poder hacer decisiones. Dios se agrada que esto es lo que le pide. Entonces dijo, porque me pediste algo como eso, sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar mucho más riquezas, te voy a dar favor y se lo da. Él empieza a ser muy exitoso y gente de todo el mundo viene a conocerlo, a aprender de él. Su reino floreció. Entonces, una reina de una tierra lejana conoce de él y quiere ir a conocerlo, a saber qué es lo que él sabe, por qué tiene tanto éxito. Imagínense, una reina está acostumbrada al oro, a lo extravagante, y ella dice que cuando en la escritura que casi, casi se queda sin aliento viendo toda la belleza de este pueblo y dice, felices son tus hombres, felices son tus siervos que continuamente están delante de ti y escuchan tu sabiduría. Entonces, si ven, el rey Salomón no era un gobernante así egocéntrico. Conocemos mucho de estos, ¿verdad? Que el gobernante y su familia y los de acá arriba están muy bien y todos los de abajo miserables, pobres, sufriendo. Su sabiduría, él la usó para ayudar a su pueblo. Tenían prosperidad, tenían seguridad. Él dirigió, como le había dicho, muchos proyectos y en esa temporada se dice que no tenían enemigos. Entonces era mucha paz. Como les digo, por eso debemos de leer este libro para aprender qué fueron los principios. Fue un gran líder. Entonces, con simplemente tener curiosidad, el libro, que si lo lees, si no eres religioso, no, si nunca lo has leído, otra vez, otras razones para leerlo. Puedes aprender mucho sobre eso. Entonces, cuando hablamos sobre la palabra sabiduría, hay gente que cree que sabiduría, que lo describen como mucha información o describen como mucha experiencia, pero la sabiduría es algo entre medio. Y la escritura nos dice en el libro de Santiago que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios, el cual la da a todos generosamente y sin reproche. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para los momentos que nos sentimos inseguros. Ahorita las cosas en el mundo están un poquito al revés, raras, locas. Vemos unas cosas muy diferentes. Necesitamos sabiduría para discernir qué realmente está pasando y para ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, porque como les digo, están muy raro las cosas. Y la mejor parte de esto es que Dios nos invita, nos da el permiso de pedírselo y Él no se va a cansar, no les va a decir, claro, porque eres un tonto, necesitas esto, nada. Él, no, Él se agrada y nos da la sabiduría generosamente. Entonces, hablando como de eso, como sabiduría, pensamos que la sabiduría es mucha información, ser muy inteligente, leer mucho o tener mucha experiencia, pero
acuérdense que en veces conocemos a gente que tiene mucha información en la cabeza, tiene muchos certificados, diplomas por allá atrás en su pared, pero en veces dice, ay, ¿cómo es que hacen estas cosas tan tontas, verdad? Y en veces conocemos unos jovencitos y dices, wow, son muy sabios, tan joven, conocen los principios. Entonces no tiene que ver, la sabiduría no tiene que ver con edad, no tiene que ver con tener mucha información o tener mucha experiencia. Es algo diferente, es algo un poquito más profundo. Y bíblicamente, hablando espiritualmente, la sabiduría es algo que solo nos da Dios. Nosotros podemos aprender mucho y no tener sabiduría. Podemos hacer mucho y no tener sabiduría. Sabiduría viene de Dios. Y el primero de Corintios, capítulo 1, versículos de 30 y 31, aquí se los voy a leer. Dice que Jesús se hizo nuestra sabiduría. Así leen. Por él estáis unido a Cristo Jesús, quien para nosotros ha llegado a ser sabiduría de Dios, es decir, nuestra justicia, santidad y rendición. Por tanto, como está escrito, el que se glorie en el Señor. Pero otra vez dice, quien para nosotros ha llegado a ser sabiduría de Dios. Pero esto es algo diferente, la palabra es algo diferente, sabiduría es Dios. Sabiduría es tomar decisiones desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo obtenemos su perspectiva? Pues preguntándole que nos dé esa perspectiva, leyendo su palabra. Su palabra es la perspectiva, es la palabra de Dios aquí escrita para que la leemos y empecemos a aprender esa perspectiva, que sea como una reacción natural, pensar como él piensa. Y entonces, por eso otra vez, sobre el rey Salomón, Dios le dio al rey Salomón sabiduría, Dios se la dio a él y él la escribió para nosotros. Y aquí la tenemos, documentada la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que sí Dios le dio la sabiduría? Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, del 29 al 34. La tengo. 4, 29 a 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que era mayor la sabiduría, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que de y toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, más inteligente, más sabio que los orientales y los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Azraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Sabía de todo, es el rey. Y para oír la sabiduría de Salomón, vienen de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, de todos lugares vienen a escuchar. Pero otra vez termino con el versículo 29. Y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Dios se lo da a él, lo escriben aquí y ahora lo tenemos para nosotros poder aprender y aprovechar de él. ¿Por qué queremos aprovechar? Pues porque queremos
hacer mejor decisiones para impactar nuestra familia, para impactar nuestra comunidad, para poder vivir en esa abundancia que Jesucristo nos prometió. En el próximo video vamos a hablar un poquito más sobre el rey Salomón, su papá, las dinámicas ahí, porque como les dije que hay unas pues cosas un poquito controversiales, ¿verdad? Como cualquier humano. Y luego en el primer capítulo, ya cuando vamos a repasar el capítulo número 1, voy a platicaros un poquito sobre el significado de la palabra proverbio, más significado sobre la palabra sabiduría. Y seguimos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por este resumen y los veo en el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye bye.